Tenemos acá un video del canal de mi amigo Santiago Giraldo, un amigo, un crack, un genio, mi amigo Santi, que se titula de la siguiente manera. Esto es para alquilar balcones, muchachos, no lo vi, lo quería reaccionar acá con ustedes. Un video de 15 minutos, dice, diálogo sobre Dios con Agustín Laje. Diálogo sobre Dios con Agustín Laje. Vieron de que muchas veces la gente pregunta, ¿y Agustín Laje cree en Dios, no cree en Dios, es cristiano, no es cristiano, esto, que el otro, que pum, que pam? Bueno, parece que en estos 15 minutos mi amigo Santi Giraldo, que tiene confianza con Agustín, son amigos y demás, parece que, parece que pone sobre la mesa el tema de Dios. Y Agustín parece que no esquiva la pelota, sino que le pone el pecho y responde, porque si no, no tendríamos un video de 15 minutos, evidentemente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que opina Agustín Laje sobre el tema de Dios. Probablemente trate también el tema de la fe cristiana, seguramente, ¿no? Santiago es muy católico, así que seguramente también van a tocar ese tema. Vamos. Bueno, acá hay una persona que nos está diciendo, Mara Rodríguez, da un super chat, dice, ¿cómo justificaría el antropocentrismo sin aludir al teísmo? El principio de la dignidad humana es un pensamiento circular. Yo quiero responder, bueno, y arrancar respondiendo a esa pregunta. Yo creo que es un poco complejo, por no decir imposible, justificar el antropocentrismo sin aludir al teísmo. Ya, de hecho, San Juan Pablo II en su momento lo mencionó y dijo que en ese intento de sacar a Dios de la fórmula y reemplazarlo por el hombre, el propio hombre se va a vilipendiar a sí mismo. En cambio, Esto fue uno de los planteos que yo le hice en su momento a Lupe Batallán, razón por la cual calculo de que seguramente no sé si no le caigo bien o qué, pero desde ese momento no me respondió más ningún mensaje. Cuando era atea, yo recuerdo de que en un momento ella le sube un post en Instagram que hasta el día de hoy se puede leer, donde se habla acerca de la religión y el tema del aborto y demás, y ella era atea todavía, y yo le pregunto, en los comentarios le pregunto, siendo atea, ¿cómo podés defender el valor de la vida humana? ¿No? Es básicamente el mismo planteo, con otras palabras, planteado de una manera distinta, pero es básicamente la misma columna vertebral. O sea, siendo ateo, ¿cómo podés defender el caso de la vida humana, del valor de la vida humana, el valor intrínseco en los seres humanos, ¿no? Que nos diferencia evidentemente con todo lo demás en la realidad? Bueno, nada, yo vuelvo a repetir, creo que se puede de alguna manera hacer una especie de malabar filosófico y demás, pero si somos honestos es imposible defenderlo si Dios no existe. cuando se deja a Dios y se le da el valor y se le coloca como protagonista, el hombre va a agarrar algo de esa inmanencia. Lo dijo también en su momento Nicolás Gómez Dávila, más o menos expresado en un escolio, el hombre tiene valor si es que un Dios se hizo carne y murió por él. Bueno, yo creo y considero que es precisamente lo mismo, porque en ese intento de colocar al hombre como fin, yo creo que se queda corto. Es decir, el hombre puede ser o no puede ser, porque como es mortal, como es finito, como es contingente, no es precisamente algo que esté por encima de las categorías en las que nos movemos, probablemente sea o no sea. Es tan sencillo como eso. Yo creo que la modernidad parte precisamente de eso, ¿no? De Así es, totalmente. sacar a Dios de la fórmula, a Dios de la fórmula, reemplazarlo por el hombre, y la posmodernidad vendría a ser eso, pero radicalizado, llevado al punto en el que cada quien puede ser la ley en sí misma o hacerse su propia ley. Esa es mi visión. Probablemente la Sí, Agustín sea totalmente diferente, pero esa es mi visión no, con respecto a eso. no. Creo que que estás bien encaminado. A ver, ¿qué pasa? Em, Vamos a ver. La modernidad lo que hace es precisamente poner al hombre en el centro. Entonces, el antropocentrismo, digamos, es un giro moderno. Previo a la modernidad, digamos, lo económico, lo político y lo cultural estaban enraizados religiosamente. Eh, la modernidad es un corte radical con la religión que Nietzsche va a sentenciar como la muerte de Dios, ¿no? Es una de las grandes declaraciones de la filosofía, la muerte de Dios. Dios ha muerto, ¿no? Dios ha muerto porque, bueno, porque el hombre se ha encontrado con que Él es el soberano, ¿no? El soberano de este mundo no es Dios, sino que es el hombre. El hombre es el centro del mundo. Eso es parte del pensamiento moderno
Y entonces la pregunta dice, ¿cómo podemos hacer, cómo era, a ver, la pregunta era, ¿cómo podemos sostener el antropocentrismo sin el teísmo? Ajá. Al contrario, es decir, el antropocentrismo es un efecto, a mi juicio, de haber quitado a Dios de la ecuación y de la ecuación soberana, digamos, ¿no? Cuando no hay más soberano que el hombre, entonces el hombre es criatura y creador al mismo tiempo, o es creador de sí mismo. No Cuando el puede darse hombre su ley. exactamente hace su ley, él es el soberano, él está en el centro, él tiene el poder. En cambio, antes de la modernidad, esto no era así, es decir, el hombre como criatura tenía un creador y tenía que, digamos, cumplir la voluntad de ese creador, en el sentido de seguir digamos, el orden de un mundo en el cual se habitaba, pero del cual no se era dueño. El hombre no era dueño del mundo, no había límites que estaban por fuera de lo que el hombre podía hacer en el mundo. Ahora, cuando esos límites se barren, cuando se barre con cualquier, digamos, consideración sobre lo que, lo que el hombre puede o no puede hacer por razones trascendentales, ahí estamos ya en tierras modernas, estamos en tiempos modernos. Y ahí precisamente Dios muere, ¿no? O sea, Dios muere en el sentido en el cual estamos hablando, en el sentido de que muere como soberano. Entonces el antropocentrismo, a mi juicio, es el producto de quitar a Dios de la ecuación. Y la posmodernidad es un paso más allá, porque si la modernidad es la muerte de Dios, la posmodernidad es la muerte del hombre. Entonces ya no hay nada en el centro, todo está descentrado, ¿no? Lo único que está en el centro es el discurso en todo caso. Entonces, ¿qué es el hombre? Nada. El hombre, ¿qué es el sujeto? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es el hombre? No lo sé. Ujú. Antes, para responder quién era el hombre, la modernidad, como perdió a Dios como referencia, claro, antes podíamos responder quién es el hombre y respondíamos conforme a Dios. Ahora perdimos a Dios y en la Mm. modernidad, ¿qué se hizo? En la modernidad se trató de encontrar otros fundamentos sólidos, en la naturaleza, por ejemplo, en las ciencias biológicas, por ejemplo, Ujú. en las ciencias exactas, las ciencias empíricas. La Positivista. modernidad intentó dar respuestas a esa pregunta. Incluso en política aparecieron otros sólidos, como por ejemplo el pueblo, ¿no? Bueno, ¿quién es el hombre? En política la pregunta era quién era el pueblo o quién era la nación. Todos esos sólidos en la posmodernidad se pierden. Ya no existe pueblo, ya no existe nación, ya no existe hombre, ya no existe mujer, ya no existe raza, ya no existe etnia. Lo único que existen son discursos que generan cuerpos que hablan, ¿no? Cuerpos hablantes, la fórmula de Beatriz Preciado. Solamente hay dispositivos de poder que nos formatean o nos subjetivizan, nos vuelven sujetos y no hay nada más que eso. Entonces ya no hay Dios ni hombre. Ese es el punto de llegada. Pero el punto de llegada empezó por un punto de inicio y ese punto de inicio fue precisamente la muerte de Dios que proclamó Nietzsche. Así es. Qué buen análisis que se mandó Agustincito, ¿no? Extraordinario análisis. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que se llega en la posmodernidad ese intento de que el hombre puede darse cualquier tipo de ley a sí misma. Entonces, un hombre puede ser hombre, pero también después puede ser mujer si se le da la gana, y así sucesivamente. O sea, la idea antropocentrista, su idea del hombre, ya difiere, ya es cualquier cosa, ya es moldeable, es una plastilina en sí, no hay un norte que seguir. En cambio, con la idea de Dios, claramente no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios trae una ley y de hecho yo creo que obviamente muchas personas dirán, pero ¿cuál Dios? ¿Cuál es el tema del cristianismo? Es que el cristianismo, ese logos que todas las religiones tienen, ese logos se hizo carne. Esa vendría a ser la diferencia, cosa que otra religión no pudo tener. Y claro, y es lo que don Nicolás Gómez Dávila, un reaccionario colombiano muy importante, lo resaltó muy bien. El hombre vale si es que en su momento un Dios se hizo carne y murió por él y se sacrificó por él. Si no es por eso, yo creo que obviamente don Nicolás Gómez Dávila no se llamaría a sí mismo, por ejemplo, un pagano que cree en Cristo. ¿Por qué? Porque él obviamente reconoce que antes del cristianismo obviamente había más culturas paganas Claro, que tuvieron claro. mucho que tuvieron mucho que decir, pero quien pudo cerrar con ese logos,
como tal y mostrar una evidencia precisamente con ellos fue el cristianismo, porque es que el cristianismo sí tiene la evidencia que Cristo vino. Y de hecho, pues todos los apóstoles, los seguidores y discípulos de él, pues fueron hasta la muerte y llevaron hasta la muerte esa idea de que Cristo murió. Si esto no fuera así, sería como cualquier otra religión. Ahí me encanta, tengo que ser honesto, me encanta Santiago tirando el argumento de la resurrección en un tema que, a ver, me parece a mí, no lo ameritaba. Pero viste cuando vos tenés la ocasión de meter ahí un bocadillo que necesitas meter, que deseas meter. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo que Santiago y creo que nosotros, cualquiera de los que estuviéramos en esa conversación, hubiéramos hecho lo mismo que Santiago, ¿no? O sea, me estás dando el contexto adecuado para yo decirle, no solamente a Agustín, sino decirle a toda la audiencia que nos ve, el cristianismo es verdad. Perdón, preferimos el cristianismo no solamente por una cuestión personal, de gusto personal, sino porque el cristianismo es verdad. El Logos se encarna, Cristo muere y resucita, y su resurrección es lo que vuelve el discurso de Cristo, sus enseñanzas, y luego el cristianismo como tal lo vuelve verdad. ¿Se entiende? Me parece que es extraordinario. Viste, cuando vos decís, tenés una bala de plata y la tenés que saber usar, Santiago acá la supo usar extraordinariamente. Creo yo, o sea, yo creo que por eso es que don Nicolás Gómez Dávila llega a esa conclusión. Y yo estoy totalmente de acuerdo. A cosa que, por ejemplo, el Islam no, yo creo que no alcanzó a cerrar. Ese verbo no se volvió carne. En cambio, en la idea cristiana o anteriormente en la idea judía, sí, sí. Entonces, obviamente, si esto es verdad, ojito porque me gusta partir desde ahí, si esto es verdad, moldea casi que toda la cosmovisión de ahí en adelante. Es cierto, mirá lo que le tiró Santi, es muy bien, muy bueno lo que dice. Si esto es verdad, si este hecho es verdad, o sea, ya está, el cristianismo es verdad y punto, ¿no? Y por ende, su forma de ver la realidad y sus conclusiones acerca del cosmos, etcétera, etcétera, etcétera. En ella, incluido el hombre, quién es el hombre, qué es el hombre, etcétera, etcétera. El cristianismo viene a proveer la explicación adecuada acerca de la naturaleza del hombre y se encuentra el norte que se pierde, no solamente con la modernidad quitando a Dios del medio, sino con la posmodernidad cuando también al hombre lo quitas del medio, ¿no? A mí me parece que esto a Agustín lo pone un poco incómodo. ¿Por qué? Porque Agustín por lo general, no es porque me lo haya dicho a mí ni nada por el estilo, pero trata de evitar meterse en el tema directamente de la fe, ¿no? Trata de, cuando habla del cristianismo, de Dios y demás, utilizar lo que es el cristianismo, la figura de Jesús o a Dios, trata de utilizarlo para sostener sus puntos referentes al análisis político que puede llegar a estar haciendo respecto a un algo, ¿no? Entonces quiero ver a ver qué es lo que dice Agustín ante este planteo que le está haciendo Santiago. Porque tuvo algo que decir. Y aparte, digamos, fuera de lo que es puntualmente el cristianismo, las religiones monoteístas y Ven que Agustín con toda la ¿cómo decirlo? La cancha se corre a un costado de lo que dijo Santiago. Yo sabía, no le va a agarrar la pelota ahí. ¿Pero por qué? Porque, a ver, una cosa es su tema personal, ¿no? Con la fe, la religión, un tema personal de él, ¿no? Y otra cosa es, obviamente, la tarea que él emprende en redes, ¿no? Y que tiene que ver directamente con la batalla cultural, lo político y demás, ¿no? Entonces, esta es una pelota que Agustín, creo yo, capaz que después me sorprendo, no agarraría. Esta es una pelota que no agarraría. Esta es la parte que los progresistas vulgares, porque generalmente no son personas que se hayan tomado el tiempo realmente para estudiar estas cosas, se piensan que cuando uno habla de religión, uno habla de irracionalidad, ¿no? Entonces, ojo, yo aclaro, lo que surgió, por ejemplo, el otro día con este debate, yo nunca he leído completa la Biblia. O sea, yo soy un católico con una formación típica de un católico que hizo la comunión y la confirmación, donde uno conoce algunos pasajes bíblicos que ha estudiado para la comunión y para la confirmación y después los que escucha en la misa, pero yo mentiría a la gente si yo les dijera, miren, yo me conozco y he estudiado la Biblia y la conozco. Para mí leer un libro es cuando lo lees de la primera página hasta la última, ¿no? Entonces yo no lo he hecho eso, pero sí estudié. Qué lío que se armó con eso. Yo me acuerdo cuando saltó el problema de que Agustín Laje no leyó nunca la Biblia completa, saltaron un montón a decir, vieron, siguen a un tipo que no lee la Biblia, que esto...
Aguantá, pará, papi, pará, que adentro de nuestras iglesias también tenemos un 80% de personas que jamás leyeron ni siquiera los 4 evangelios. Entonces, antes de tirarle una piedra a Agustín, me parece que tenemos que fijarnos qué es lo que pasa dentro de nuestras iglesias. Por ejemplo, un poco de sociología de la religión, a Max Weber, por ejemplo. Y acá es donde los progresistas vulgares se confunden cuando creen que la religión es la expresión de la irracionalidad. En verdad, las religiones monoteístas son un camino hacia el desencantamiento del mundo. Weber, ya que estamos hablando de la modernidad, Weber de alguna forma caracterizaba la modernidad como un mundo desencantado, un mundo que ya carece de magia, un mundo donde todo está explicado, un mundo además donde los fines nos están dados de antemano, nos han dado los fines y solamente estamos discutiendo los medios. Un mundo hiperracionalizado e hipertecnocrático es el mundo moderno de Weber. Pero en ese camino que lleva hacia ese mundo moderno, Weber encuentra que las religiones monoteístas tienen una función primordial, que es precisamente la de inyectar de razón al mundo. ¿Por qué? Porque previo a las religiones monoteístas, uno se encontraba con visiones animistas, por ejemplo, de la naturaleza, donde los dioses se confundían con los hombres y donde los dioses se confundían con objetos de la naturaleza y donde todo era, digamos, todo era mágico, ¿no? Era un mundo totalmente plagado de magia. Entonces, ¿qué hace el monoteísmo y en este caso el cristianismo o el judeocristianismo? Postula un Dios ordenador, un Dios que establece leyes, un Dios que establece regularidades, un Dios que hace que las cosas funcionen de una manera específica. Entonces el hombre puede descubrir de qué manera funcionan esas cosas porque funcionan de una manera. Ya no es que están sorteadas hacia el azar, no es que hay un sorteo, no es que la cosa puede ser, a ver, hoy el cielo puede ser azul y mañana el cielo puede ser de color, no sé, verde. No. Hay una regularidad en el mundo y eso la religión monoteísta y sobre todo el judeocristianismo lo explica por un Dios creador que ha establecido leyes. Entonces, ¿el hombre qué hace? Vamos a investigar esas leyes. Vamos a saber cuáles son las leyes de este mundo en el cual hemos sido depositados. Ahora, ¿eso qué es? Eso se llama pensamiento científico. Wow, lo que acaba de decir es un bombazo, muchachos. Lo que acaba de decir Agustín es realmente un bombazo. Está diciendo básicamente la noción de Dios transmitida por el cristianismo fue lo que le abre la puerta al pensamiento científico. Gracias a la noción de Dios traída a través del cristianismo, es lo que le abre la puerta al pensamiento científico. Extraordinario lo que acaba de decir Agustín. Mejor yo no lo podría haber dicho. Entonces, ¿tendríamos ciencia sin haber pasado por el estadio de la religión monoteísta y del judeocristianismo? ¿Por qué es que dice judeocristianismo? Dice Juancho. Porque en realidad él está hablando de el impacto que tiene las creencias monoteístas y particularmente la cristiana. Pero el cristianismo no nace de la nada, nace del judaísmo. Entonces, el proceso de desarrollo de las ideas religiosas que el cristianismo luego tiene nacen con el judaísmo. Entonces, por eso se lo llama al proceso en sí, a todo ese tiempo de desarrollo de ideas acerca de Dios y por ende también tratar de explicar el funcionamiento del cosmos, se lo llama judeocristianismo. ¿Está bien? Evidentemente, el judaísmo por sí solo hubiese quedado muy precario, ¿no? Cuando el cristianismo ya en el siglo II empieza a incorporar un lenguaje filosófico propio de los griegos para transmitir sus ideas teológicas, para explicar correctamente sus ideas teológicas y demás, es cuando el cristianismo comienza a alcanzar esa cúspide en cuanto a la explicación mediante sus creencias previas acerca del cosmos, de cómo es el funcionamiento del cosmos, la relación de Dios con lo creado, etcétera, etcétera. Puntualmente, que es la que tiene que ver con nuestra civilización. Bueno, para sociólogos como Max Weber, difícilmente, porque el camino que lleva hacia un mundo, digamos, racional,
pasa necesariamente por las religiones monoteístas, ¿no? Entonces vos fíjate qué tonto que es cuando el progresismo a uno le dice, ay, sos un irracional y un retrógrado porque tenés religión. Bueno, al contrario, la sociología ha encontrado que el mundo hecho, digamos, o pensado científicamente nunca hubiese podido ser pensado de tal forma si no hubiese pasado por una fase religiosa, ¿no? Así es. Y que prácticamente Y particularmente que esa fase religiosa haya sido el cristianismo, ¿no? todas las civilizaciones actuales, ya sea occidental o no occidental, tienen algo de ese espíritu trascendental, de buscar una respuesta precisamente allí, no en lo material, sino en algo más allá. Eso me gusta, eso es un argumento en favor de la existencia de Dios. Pese a las diferentes religiones que hay en el mundo, parece el ser humano parece sentir la necesidad de esa búsqueda de lo trascendente. Parece que nuestro gran objetivo en esta vida es conocer a Dios, encontrarse con Dios, relacionarse con Él, ¿no? Más allá de las diferentes religiones en el mundo, toda persona en la cultura en la que nazcas, en el momento, en la historia en el que nazcas y demás, siente ese deseo desde lo más profundo de su ser que lo impulsa a buscar a Dios, explicar lo trascendente, tratar de conocerlo y demás, ¿no? Ese es un argumento en favor de la existencia de Dios. Totalmente. Y eso es algo bueno, algo que el hombre, a ver, yo tengo una idea, tengo una noción, a ver, esto es una noción, es una intuición incluso, que es antropológica. Yo creo que el hombre no puede escapar de una visión trascendente de la vida. Vos fíjate que incluso los ateos, militantes incluso, tarde o temprano terminan en cuestiones, no sé, reuniones con chamanes, tomando ayahuasca para tratar de tener una conexión espiritual con vaya a saber uno qué, haciendo sus ritos indígenas, haciendo su De paso, palazo para Gloria Álvarez, ¿no? New Age, conectando y alineando las chakras, yendo a que les tiren las cartas del tarot para adivinar el futuro. Es decir, escapar a un sentido, digamos, trascendente o espiritual de la vida es propio de una máquina, no de un ser humano. Así es, así es. Yo creo que obviamente, no sé si Agustín la haya leído, catolicismo, liberalismo, socialismo y catolicismo. No, es como dice Mauro, dice, eso no es cierto. Habemos muchos ateos escépticos que no buscamos nada trascendental. No, no quiere decir que todos los ateos, no creo que haya tampoco querido decir eso. Si quiso decir eso, yo también estaría en desacuerdo. No todos los ateos, pero sí, al menos podríamos decir, el escéptico, por lo general, sí, busca lo trascendente a través de otras cosas, ¿no? A través de la astrología, explica el universo, la energía, esto que el otro. La verdad es que sí, la verdad es que sí. La persona escéptica, ¿no? La persona no religiosa, la persona que no quiere como realidad última aferrarse a ninguna explicación religiosa, evidentemente rechaza el cristianismo y demás, por lo general siempre está en búsqueda de lo trascendente. Ahora, que hay una mínima porción de esa gente que evidentemente su ateísmo es filosofía de vida y está realmente convencido en que el materialismo es la mejor explicación al cosmos, sí, también es cierto, pero son contados con los dedos de la mano, tenemos que ser honestos también en eso. De Donoso Cortés, Juan Donoso Cortés, él dice precisamente en la introducción, se refiere... Yo también, yo creo como Julio, creo que eso fue más la oportunidad de tirarle un palo a Gloria Álvarez cuando ustedes saben de que se reunió, creo que fue principio del 2020, me parece que fue, no me acuerdo, que se reunió ahí con un tipo chamán ahí, con la Pachamama, no me acuerdo, hay un par de fotos ahí dando vuelta de Gloria Álvarez ahí con un chamán, ¿no? Muy atea, pero terriblemente supersticiosa, ¿no? A Joseph Proudhon, y él dice que Proudhon en su momento llegó a decir, cuando uno intenta llegar a la profundidad de la verdad en algún ámbito en el que se especialice, obviamente termina chocando con Dios. Ojito, porque eso lo dijo Proudhon, no lo estoy diciendo, no lo dijo un derechista, un conservador, no. Lo estoy diciendo uno de los teóricos del socialismo más importantes, como lo es Proudhon, y yo creo que evidentemente esto pasa. Bien, buenísimo. Hasta ahí nada más. La verdad, me pareció buenísima la conversación. Santi, muy pillo, diríamos los argentinos,
astuto, entendiendo ahí en el momento, tirando el comentario adecuado y demás, que condujo a Agustín al menos mencionar algo acerca de Dios que me parece que es hiper interesante. Para los que no sigan a Santi en todo el trabajo que hace, en la descripción de este video voy a dejar enlaces para que puedan seguirlo, conocerlo y demás. Leo sus comentarios para ver a ver qué es lo que les parece.